Damos gracias a Dios. Quiero compartirle la palabra de Dios. Eh, Como ustedes siempre saben, todo lo que hacemos es compartir la palabra de Dios a partir de lo que dice la Biblia. No nos gusta inventar, no nos gusta hacer cuentos, no nos gusta decir lo que nosotros pensamos o creemos. Lo único que hacemos es tratar de interpretar lo que Dios nos revela, lo que Dios nos dice. Yo, por ejemplo, no sé cuál va a ser el próximo sermón que voy a predicar, porque todo lo que predico, todo lo que trato de predicar, el mensaje, es un mensaje que Dios nos da. Es decir, que todo nuestro mensaje está basado en la palabra de Dios y por inspiración divina. No creemos en cosas de hombres, creemos en las cosas de Dios. Hoy les voy a hablar de un tema que quizás les va a parecer el título algo polémico, que se titula Dios te libera de la maldición. Dios libera al hombre de la maldición. Y sobre ese tema vamos a hablar. Yo quiero que usted busque conmigo en su Biblia, en Romanos 3, 21 al 26. Vamos a estar leyendo Romanos capítulo 3, versículo del 21 al 26. Y dice así la palabra del Señor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe en Jesús. Vamos a orar, hermano. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y venimos delante de ti, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Padre, revela tu verdad, revela tu palabra, Señor, y haz rema en los corazones que necesitan esta palabra, Señor. Permita, Padre, que esta palabra sea compartida, sea ministrada a aquellas almas que necesitan tener el conocimiento de tu verdad. Tú eres Dios santo, bueno, un Dios justo, un Dios recto. Bendícenos, Padre, y bendice a aquellas personas que escuchen esta palabra. Ayúdanos a entender los misterios que están en tu palabra, porque te necesitamos, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Ahora nos humillamos, Padre, delante de ti, reconociendo que todo trono, que toda gracia es tuya, que tú eres el Rey soberano que hace lo que quieras. Ten misericordia de nuestras vidas, ten misericordia de nuestra familia. Ayúdanos, Señor, a poder vivir en santidad según tu palabra para agradarte en todo. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Como les iba diciendo, el título dice, Dios te libera de la maldición. Pero para poder seguir esta narrativa, tenemos que ir al principio. Cuando Dios creó al hombre. Dice que Dios creó al hombre, dice la Biblia en Génesis capítulo 2, que el hombre fue creado del polvo de la tierra. La ciencia asegura hoy que el cuerpo humano está compuesto de los minerales que hay en la tierra. Entonces Dios forma al hombre, sopla y le da aliento de vida. Dice la palabra que Dios formó al hombre a su imagen y semejanza. Quiere decir, el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando Dios crea al hombre, Dios lo pone en el huerto del Edén, en un lugar donde el hombre no iba a sufrir
iba a tener todo lo necesario para ser feliz. Cuando Dios vio que el hombre le faltaba algo para ser feliz, le hizo a una mujer, Eva. Y Eva complementó al hombre y el hombre complementó en Eva su felicidad. Y el hombre fue feliz a totalidad. Solamente Dios le dijo que tenía que obedecer a su palabra. Dios y el hombre tenían una relación mutua. El hombre hablaba con Dios. Dios hablaba con el hombre. Se comunicaban. El hombre tenía esposa. El hombre tenía todo lo necesario para ser feliz. Pero Dios le había dado una palabra a la cual no debía desobedecer. Había un árbol, el cual tenía un fruto, el cual él nunca debía comer de ese fruto. Pero él tenía muchos frutos para comer. Es decir, que no le era necesario, no le era imprescindible. Bajo estas condiciones, Dios creó al hombre. El hombre era eterno, podía vivir eternamente, para siempre. Y podemos decir que el hombre participaba de la gloria de Dios. El hombre participaba de la gloria de Dios en una vida llena de satisfacción, en una vida llena de emociones, pero el hombre desobedeció y comió del fruto que Dios le dijo que no comiera. Y por esta causa Dios lo expulsó del lugar en que estaba. Y no solamente lo expulsó, sino que a partir de ese momento el hombre empezó a tener principio y fin. Hasta ese momento el hombre tenía principio, pero no iba a tener fin, iba a ser eterno. A partir de ahí el hombre empieza a morir. Y viene muerte para el hombre. Si usted va conmigo, vamos a Génesis capítulo 3, versículos 23 y 24. Génesis 3, 23 y 24. Y lo echó y lo sacó. Aquí vamos a interpretar lo que está diciendo. Dice, Génesis capítulo 3, versículos 23 y 24. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El hombre fue expulsado del huerto del Edén. Y a partir de ahí comenzó una maldición, que es la muerte. El hombre iba a morir. Y dice, para que labrase la tierra que fue tomada. Es decir, el hombre anda vagabundo por la tierra tratando de saciar sus necesidades después de haber perdido aquello. Pero no solamente el hombre, la maldición fue la muerte, perdió la comunicación con Dios, perdió la relación con Dios. En su misericordia, porque Dios tiene un amor grande y ama a la humanidad. Dios ama a la humanidad porque la humanidad es una criatura, la humanidad es creada por Él. Él creó a la humanidad y Él ama a la humanidad. Y a pesar de eso, dice que Dios le hizo túnicas de pieles tanto a Adán como a Eva. Los cubrió su desnudez para que ellos no pasaran frío, para que ellos fueran protegidos. Es una manera de amor de Dios hacia estos dos hombres pecadores. Ahora, viene entonces una peregrinación para el ser humano. Y vinieron los tiempos de Noé, donde Dios tuvo misericordia, donde dice que Dios se arrepintió de crear al hombre, la tierra fue destruida
y Dios a través de Noé volvió a tener misericordia con el hombre. Viene el tiempo de Abraham, donde Dios llama a Abraham, hombre justo, y Dios de este hombre hace una nación a partir del hijo de él con Sara, que se llama Isaac. Y esta nación estuvo vagando por el mundo hasta que Dios le estableció una forma de tener una relación con él a partir de los sacrificios. Y aquí comienza una relación de Israel, que así se llama la nación descendiente de Abraham, con Dios. Pero esto no era suficiente, los sacrificios de los animales no era suficiente para poder borrar la ofensa que el hombre había hecho en el huerto del Edén contra Dios. El hombre había ofendido a Dios desobedeciendo su mandato. Cada vez que, hermano, usted siendo cristiano hace lo que le da la gana, sin importarle lo que dice la Biblia, buscando justificaciones, usted está ofendiendo a Dios. Yo veo hoy pastores, personas preparadas con acciones que ofenden a Dios. Dios ama su creación. Dios ama a cada persona que existe hoy en el planeta. Dios lo ama. Créame. Entonces, la desobediencia se paga. Toda cosa buena o mala que nosotros hagamos va a ser juzgada por Dios. Y el hombre va a tener consecuencias. Seas quien seas y tengas la estatura dentro del cuerpo de Cristo que tengas. Tus acciones van a ser juzgadas por Dios. Si son buenas, te van a prosperar. Y si son malas, te van a condenar. Y esta era la situación del hombre. El hombre estaba con enemistad con Dios. Los sacrificios no eran suficientes para borrar el pecado. No se encontraba a nadie en la tierra capaz de poder pagar la ofensa. Y Dios, en su amor, en su misericordia, como juez, tenemos que entender algo. Dios es un juez. Él juzga, pero es un juez justo. Y como Él es un juez justo, Él tiene que darte a ti y a mí la causa o el juicio que merecemos. Si hacemos cosas malas, vamos a obtener el resultado de lo que hicimos malo. Es decir, Él es justo. Pero como es un juez justo, te va a juzgar. Yo siempre pongo un ejemplo. Aquí en los Estados Unidos hubo un juez. Aquí los jueces no pueden ser sobornados y los jueces en Estados Unidos tienen una autoridad bien grande. Hay un juez que está sentado en el estrado, la parte de los jueces, y hay una muchacha que fue sorprendida manejando a una alta velocidad por una zona escolar. Aquí en los Estados Unidos es grave que usted maneje a una alta velocidad por una zona escolar. A usted allá le van a poner que tiene que ser a 20, a 25. Usted no puede ir más rápido porque ahí van a pasar niños, le prenden unas luces amarillas, le dan todas las señales para que usted se dé cuenta que por esa zona usted no puede ir por encima de esa velocidad, y si usted lo hace aquí en Estados Unidos es grave. Eso es una violación grave. Y aquel juez estaba juzgando a una muchacha de 17 años que había ido a una alta velocidad con su carro por una zona escolar. Él le impuso una multa de $500 porque había sido algo excesivo, algo grave.
Lo interesante es que cuando este juez le pone la multa a la muchacha, inmediatamente se quita su ropa de juez, se quita la ropa de juez, la pone en una silla, baja del estrado, va donde está el secretario, saca $500 y paga la multa de aquella muchacha. Y todo el mundo se quedó un poco confundido porque no entendían qué estaba pasando. Y era que la muchacha era su hija más chiquita, su hija menor, la hija que más él amaba. Y él pagaba la multa, pero no podía dejar de sancionarla porque su trabajo como juez no se lo permitía. Dios, como juez, nos tiene que condenar. Por eso la humanidad está condenada. El título es Dios te libera de la maldición. El mundo de hoy está bajo maldición. Es un mundo que está bajo maldición. Y ese mundo que está bajo maldición tiene consecuencias. Y esto a Dios le dolía. Le dolía profundamente ver cómo su creación sufría esta maldición por la desobediencia. Y como juez, él no podía quitar la culpa de las personas. Por eso Romano, si usted va allí a Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Dios como juez destituyó al hombre de su gloria. Esa es la consecuencia del pecado, esa es la consecuencia de la desobediencia, perder la gloria de Dios, perder la intimidad con Dios. Había una hermana allá en Cuba, en la iglesia, que ella se la pasaba orando. Oraba por la mañana, oraba por la tarde, iba al templo a orar a las 3 de la tarde. Y pasaban 2 días y necesitaba ver al pastor. Pastor, yo soy débil en la carne. He fornicado, he tenido relaciones sexuales con alguien que no es mi pareja, que no es mi esposo, que no estoy casada. Y el pastor le decía, hermana, pero usted no hace nada con orar, orar, orar y después desobedecer. Y eso pasa mucho en el pueblo de Dios. Mucha gente que ora y ora y ora y peca y peca y peca. Eso no vale nada delante de Dios. Y dice que Dios como juez, dice que destituyó al hombre de su gloria. El hombre fue expulsado allí en el huerto del Edén de su gloria. Es la consecuencia del pecado. Hasta hoy. Cuando tú pecas, cuando tu vida está en desobediencia, seas quien sea, seas un pastor, seas quien sea, el rango que tú tengas, los años que tú tengas en el evangelio, eso nada de eso importa. Tú vas a ser juzgado por Dios y tú vas a ser condenado. Y una de las condenaciones es que Dios te aparta, pierdes la comunión con Dios. Y esta era la condición del hombre y Dios sufría. Dios le dolía porque Dios ama su creación. Mire, cuando yo era muchacho, joven, por algunas razones, tuve que ir a la cárcel a visitar. No estuve preso. Iba a las cárceles a visitar. Y un policía me dijo, ¿ves todos estos presos? Las únicas personas que vienen años y años y años a ver a estos presos es su madre, más nadie. El amor de una madre es tan profundo. El amor de la madre justifica el pecado de sus hijos. Y ella va a ver a sus hijos, aunque sean 10 o 15 años, esa madre está allí. Porque esa madre estuvo con esa persona que ahora es un delincuente,
estuvo con él en su vientre 9 meses y el amor es tan grande. Imagínese que el amor de Dios por la humanidad es más grande que el de la madre. Y Dios como juez te tuvo que sacar, apartar de su gloria por tu pecado, por tu desobediencia. Pero en su amor, Dios vino a la tierra y encarnó en Jesús. Y fue a la cruz. Dios permitió que en la cruz todos los pecados de la humanidad vinieran sobre él. Y me gusta mucho leer 2 versículos que hay en Isaías. Isaías 53, 5, 6, que dice: mas él, hablando de Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Molido. Cuando usted coge un pedazo de carne y la mete en una máquina de moler, él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. A él lo castigaron para que la humanidad tuviera paz. Dice, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Algunas versiones, aquí lo que se refiere, fuimos salvos. Por sus llagas fuimos salvos, fuimos curados, fuimos restablecidos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Todo el pecado de la humanidad cayó sobre la cruz. Ahí estaba Jesucristo, el cual es Dios con nosotros, Emmanuel. Ahí estaba Jesucristo, cargando todo el pecado de la desobediencia del hombre. Ahí estaba Jesús en la cruz, cargando tu pecado, mi pecado, tu maldición, mi maldición, allí en la cruz. Él llevó nuestras ofensas, Él llevó nuestros pecados, nuestras inmundicias, y Él era Dios. Es decir, que Dios, en su papel de juez, pedía un sacrificio. Pero nadie en la tierra era capaz de poder pagar aquel sacrificio para borrar la ofensa que habíamos hecho contra Dios en la creación. Y Él, en su amor, en su misericordia. La palabra misericordia significa perdón a quien no lo merece. En su misericordia vino a la tierra, se encarnó como hombre fue a la cruz y soportó toda la ira de Dios. Él soportó en la cruz del Calvario el castigo que él mismo impuso como juez. Es decir, que Dios hizo el papel de juez y hizo el papel de acusado. En Cristo Jesús fueron borrados todas las maldiciones de la humanidad. De toda la humanidad, en Él fue depositada. Él pagó el precio con sangre, con su vida. Dice que es una vida santa, una vida llena de gloria. Dice que la obra de Cristo en la cruz representa el intercambio de nuestro pecado por su justicia. En su justicia nos juzgó y en su amor pagó Él el pecado. Dice Romanos 5:3, justificados, pues por la fe tenemos paz
para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El acto de sacrificio de Jesús en la cruz trajo paz entre el hombre y Dios. Borró el pecado, borró la rebelión, borró la maldad a través de la fe en Jesús. Nosotros tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios a partir de nuestra fe en Jesús, en ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Dice que trae la paz a la humanidad con Dios. Paz con Dios. Dice que el resultado de la justificación no es solo ausencia de culpa, sino la reconciliación y la paz con Dios. Hay una ausencia de culpa, hay una limpieza, te limpia tu conciencia, hay una reconciliación con Dios y como resultado eso trae al cristiano paz. Es una paz que sobreabunda todo entendimiento humano, dice Jesús. Es una paz que sobreabunda todo entendimiento humano. Va más allá de lo que tú puedes entender, querer o asimilar. Tu ADN allí que traes de tu generación, todo pecado, todo lo malo, toda inmundicia es borrado. Tú eres ahora una nueva criatura en Dios. Eres justificado delante del Padre a través de Cristo. Y ahora caminas en paz. Caminas sin culpa, porque tus pecados fueron borrados. Dice que en 2 Corintios 5, 21, dice la palabra de Dios: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús no conoció pecado y lo hicieron pecado. ¿Para qué? Para que hubiera justicia entre Dios y el hombre. Y esto que trajo a la humanidad, trajo paz. Durante 300 años, 300 y algo, la iglesia no pudo tener la cruz de Cristo como símbolo o recordatorio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz. ¿Por qué? Porque el imperio romano no lo permitía. La iglesia cristiana durante 300 años fue perseguida. Hasta que llegó un emperador llamado Constantino, que él dice que Dios se le reveló que el cristianismo era algo de él. Y en el 325 después de Cristo, en la ciudad de Nicea, se hace el primer concilio cristiano. Y es aquí, en este concilio cristiano, que se toma la cruz como un acuerdo de que es un símbolo del cristianismo. A partir de ahí, cada cristiano mira la cruz como el lugar donde Jesucristo vino a pagar nuestra deuda y donde Dios nos reconcilió con Él. Muchos dicen que la cruz significa maldición, que es un castigo de maldición. Desde mi perspectiva personal, desde mi reflexión personal, la cruz, esta cruz que llevo aquí, me recuerda que Jesús murió en ella para traer paz a mi vida. Que Jesús en ella pagó la culpa de los pecados míos y de mi generación anterior. La cruz me recuerda eso. Muchos han optado por borrar la cruz.
Muy pocas iglesias hoy llevan una cruz en el altar. Se ha borrado la cruz. Dicen que simboliza maldición. Dicen que era un castigo de maldición cristiana. Pero Pablo allí dice en su carta que la maldición es locura para los que se pierden. Dios es amor. Hay un relato muy hermoso donde Dios nos manda a que seamos imitadores de Él. Dice que en Romanos 12:9 dice Dios, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Debemos amarnos unos a otros, querernos, respetarnos, ayudarnos y reconciliarnos si alguno ha pecado contra el otro. Somos justificados delante del Padre a través de la fe en Jesucristo. Es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que somos justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:3. Somos justificados antes del Padre. La justificación es una declaración legal e instantánea sobre nuestra posición ante Dios. Y la paz es el resultado de la justificación. No es solo ausencia de culpa, sino es la reconciliación y la paz con Dios. Recuerde, hermano, que todos somos pecadores y no somos perfectos. Busque de Dios, trate de hacer el bien, disfrute la paz de Cristo. Para poder yo disfrutar de la paz de Cristo, tengo que vivir en santidad y obediencia a la palabra de Dios. No hay otra manera. Seas quien seas, necesitas obedecer la palabra de Dios. Tengas el conocimiento que tengas, necesitas obedecer la palabra de Dios. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Y si Dios nos justificó de tan gran pecado, tenemos que cuidar eso. Vivir en santidad y obediencia a la palabra de Dios. Si has llegado al final de esta predicación, como siempre te digo, compártela con un hermano. Déjasela saber a alguien que tú conoces que lo necesita. Y verás que Dios va a prosperar tu vida y tu camino. Que Dios te bendiga mucho. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, bendito eres. Gracias por tu palabra. Gracias por esto que nos estás regalando. Gracias por haber permitido que Jesucristo llevara todos nuestros pecados y que hoy seamos personas con paz y que tengamos comunicación contigo. Gracias por haber quitado la maldición que había sobre nosotros. Todo esto yo te lo pido en el nombre de Jesús.